Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes del lugar donde nos vean y a todos los que nos acompañan en este momento. Doy la bienvenida acá desde Concepción a nuestra invitada, Renata Quintana, quien es directora y fundadora de la Escuela del Centro Holístico Online Indivarus. Renata es de profesión abogada, se dedica a la propiedad industrial. También es traductora inglés-español, es terapeuta con una vasta experiencia en péndulo hebreo, radiestesia, geometría sagrada, liberación emocional, taping, EFT, liberación de emociones atrapadas y cruz de Ang, facilitadora de lecturas de I Ching, tarot y registros akáshicos. Estudiamos Cábala, pero Renata también lleva desde el 2005 con los grupos de Benay Baruch y Cabalistas Chile. Y actualmente somos compañeras en el curso de maestría con el doctor y nuestro profesor Mario Sabán. También tiene estudios en hebreo bíblico y Torá en Dat Mikra con el rabino Daniel Chapán. Y bueno, un montón de otros cursos. Eso fue el resumen. Sí, eso fue el resumen. Sí, bueno, Bienvenida Renata, y quiero comenzar primero que nos cuentes una pincelada. ¿Cómo llegaste al mundo de las terapias? Y después ya que nos comentes en qué consiste la terapia de péndulo hebreo y definir si es que el péndulo hebreo se considera también parte de la cábala. Dejar eso también en claro, así como... ok. Así que el Zoom es todo tuyo, bienvenida, y la sesión de preguntas las dejamos para el final. Gracias, Raziela, te quiero agradecer esta invitación y dar la bienvenida a todos los que ya se han conectado. Gracias por esa presentación muy linda. Bueno, yo creo que como todos los que estamos acá, el proceso del recorrido siempre es largo, ¿no? Yo empecé muy joven, estudiando. Bueno, yo nací dentro de una familia católica, eh, pero llegó un momento en que me empecé a cuestionar mucho de lo que me enseñaban y empecé a leer la Biblia con las traducciones al castellano. Bueno, creo que era una Reina Valera seguramente. Y me hacía muchas preguntas. Bueno, eso me llevó a buscar respuestas a otras partes y hice un largo recorrido por el hinduismo que practiqué durante muchos años, al que le tengo mucho cariño. Y bueno, de ahí, bueno, pasó la vida, ¿no? Estudié Derecho y otras cosas, pero siempre estuvo esa búsqueda intelectual. Bueno, entre medio también llegó a mis manos el I Ching y el Tarot, también siendo muy joven. El I Ching lo aprendí con Pedro Engel hace muchos años atrás. Yo creo que él no se acuerda, pero yo era una niña acá prácticamente ahí en su sala de terapia o de talleres. Y el I Ching es un libro muy rico también en conocimiento, pero siempre me faltó algo más. Después me metí en la metafísica, estuve como 5 años metida en metafísica, ya te estoy hablando ya más cuarentones. No, treintona. Pero también ahí me faltaba algo siempre. Sentía que no se llegaba en profundidad a donde yo quería llegar. Y eso me llevó a investigar en otras terapias. Bueno, yo con los antecedentes que tuviste, tengo una clara tendencia al tema del lenguaje, ¿ya? No solo por el tema de ser abogado, sino también por el tema de ser traductora, que en realidad dentro de mi profesión es mi verdadera vocación, ¿ya? Y eso me fue llevando un poco a la neurolingüística y de ahí a la EFT, ya el Emotional Freedom Technique, que combina justamente la neurolingüística con el tema de, bueno, los golpes o el tapping que se llama, ¿no? Que son, uno se va dando golpecitos en los meridianos y va eso ayudando en el fondo a la conexión con tu subconsciente. En esa etapa estaba cuando ya estaba empezando a estudiar mis primeros
pasos en Benay Baruch en Cábala, no, hablando del 2005, algo así, o antes, no me acuerdo. Bueno, por ahí. Em, y bueno, y después seguí con Cabalistas Chiles que tienen una estructura de cábala muy ordenadita, así que eso me dio una muy buena base, yo creo, en el tema de cábala, por eso que ya llegó un momento también en que necesitaba más, y ahí fue que llegué a encontrar a Mario, ¿ya? Pero fue en ese proceso, cuando yo ya estaba estudiando cábala, que supe de esta terapia. Y ahí tomé 2 cursos. Tuve una maestra argentina y una chilena, las dos con visiones muy diferentes, eh, y me llevaron también con mis conocimientos de cábala y todo, a desarrollar este método, a hacer terapia. Empecé, me acuerdo, a ir a invitar a exposiciones de terapia, y me invitaban a hacer cursos que nunca se materializaron, hasta que un día dije, bueno, hay mucha gente pidiéndome que les enseñe, así que me lancé sola, y me ha ido bien. Eh, Llevo, no sé, más de 5 años ya haciendo terapias de péndulo, y siempre me maravillo, porque ocurren cosas milagrosas. Bueno, creo que esa es la pequeña introducción de cómo llegué a la terapia. Se entiende ahí la sincronía, ¿no?, energética que tuve con la terapia de péndulo hebreo. Yo en esa época sin saber hebreo, y luego eso me llevó a querer entender el hebreo. Bueno, no puedo decir que lo hable, tengo nociones de hebreo obviamente, pero suficientes como para poder detectar si una etiqueta está mal escrita o no. Y eso me llevó también a reelaborar y a crear muchas etiquetas. Por eso que a veces me llama la gente y dicen, oh, compré ese manual que viene con todo. Enséñame. No, porque ese manual viene con muchos errores, y yo tengo mis propios manuales. Entonces, Qué bueno que dices eso, porque me ha pasado con ciertos manuales que vienen escritos, bueno, por gematria da lo mismo las letras hebreas, pero vienen mal escritas, po. vienen mal E escritas. incluso las O, vocales también o distintas. conceptos que no corresponden, porque en hebreo, por ejemplo, una vez me tocó un set de etiquetas de estos que decía para detectar la posesión. Te mentiría si me acuerdo ahora la palabra, pero yo la investigué en su momento, y claro, se refería a la posesión, pero de cosas materiales, a la tenencia de algo, diríamos en castellano, ¿no? A la propiedad no propiamente a lo que en hebreo podríamos llamar un dibuk, es algo completamente distinto. Entonces, claro, ahí ya uno entra en problemas. ¿Mm? Eh, bueno, eso por una parte. Entonces, pero por lo menos yo te digo, mira, en Cabalistas en un momento revisaron mi manual y lo encontraron maravilloso, estaba todo perfecto, pero ellos son bien ortodoxos, entonces no quisieron que hiciera los cursos de péndulo. Al final, bueno, quedó ahí la cosa. Sí. Eh, Bueno, cada centro con su... No, no, o sea, súper respetuosa yo de sus decisiones. Sí, era una cosa que se estaba estudiando, y al final, bueno, no se dio. Pero eh, yendo a lo que tú me preguntabas antes, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Repítemelo, por favor. No, bueno, era primero cómo habías comenzado o tu llegada al mundo espiritual, y, y dejar en claro de cómo nació el péndulo, o si hay cabalistas que consideran el péndulo hebreo, porque hay muchos que no lo consideran, entonces como dejar Ah, claro, ya, los eh, orígenes del péndulo, sí, sí, gracias. Sí, mira, la verdad es que los orígenes del péndulo hebreo son una completa nebulosa. Ya, tú buscas información en internet y generalmente te aparece que fue reinventado o redescubierto por Pierre Lee, que supuestamente habría sido un cabalista y radiestesista francés. Sin embargo, de él no hay nada escrito, no hay nada que pudiéramos decir, esta persona sí realmente eh, trabajó con esta terapia. Las fuentes que tenemos realmente sobre el péndulo hebreo son nuevas, son modernas, son de finales del siglo XX, ¿ya? Y ahí tenemos 3 principales ponentes, que son Jean-Gaston Bardet, Jean de la Foix y Jacques Lamaya. ¿Ya? Y de hecho fue Jacques Lamaya el primero que empezó con el tema del péndulo hebreo,
Bueno, ellos eran radiestesistas, efectivamente pertenecían a la Asociación de Radiestesistas de Francia, pero también eran cabalistas. Y ahora, ¿qué clase de cabalistas eran? No sé si eran orientados a la cábala hebrea o orientados a la cábala ocultista. Tú sabes que hay una diferencia ahí bastante grande. De la corriente más de Inglaterra o de... Claro, y de las órdenes que surgieron en esas épocas. Pero Sí. hay una cosa que para mí es evidente, que todas estas personas tuvieron que haber conocido, o por lo menos haberse imaginado, ¿no es cierto?, eh, la, el poder de las letras hebreas, porque creo que eso es algo básico que cualquier cábala, sea de la tendencia que sea, te va a enseñar, ¿ya? Entonces, como ellos eran radiestesistas, efectivamente, Jacques Lamaya en particular empezó a buscar con palabras del hebreo bíblico en los espacios físicos, ¿ya? Para detectar determinadas energías, ¿ya? Principalmente usaron la palabra magia, ¿ya? Eh, para detectar si, por ejemplo, en una casa existía ese tipo de energía, ¿ya? Estaríamos Y hablando Kabbalah Matzi. claro, un poco de cábala marxista, en el fondo cábala práctica, porque ellos lo que pretendían en el fondo era justamente con la radiestesia detectar si había o no magia en alguna casa. A ver, estoy tratando de encontrar esa etiqueta. Claro. Por ejemplo, bueno, no sé, hay muchos eh, manuales de péndulo, pero yo por lo menos la etiqueta que uso para magia es esta, Kishuf, ¿ya? ¿Por qué? Y ahí, bueno, siempre me preguntan los alumnos, y bueno, ¿y por qué detectamos magia negra y magia Muéstrala de nuevo roja? porque no la vi. Ah, O no la acércala alcanzo, no alcanzaste a ver. ¿Se ve? No, ¿No se ve? espera, Ahí se ve. ahí se ve. Ya. Ya. Entonces, claro, por ejemplo, hay cosas particulares en mi manual porque para mí, bueno, me estoy desviando del tema, pero después te lo voy a explicar. Entonces, empezaron a hacer estas detecciones ya con palabras del hebreo bíblico, ya tomados de la Torá, ¿no? Y se dieron cuenta de que efectivamente cuando existían estas, seguramente hicieron comprobaciones con los otros métodos de radiestesia, ¿no? Realmente para los otros métodos de radiestesia usamos un péndulo común y corriente, ya como por ejemplo de gota o formas de estas, ¿no? Eh, seguramente comprobaron eso, ¿no? Y empezaron a desarrollar este método de detección, ya porque en realidad cuando uno lee sus libros es más bien toda una explicación de cómo detectar energías que llamaríamos anómalas, ¿ya? Kishuf y otras cosas, ¿ya? También, por ejemplo, algo parecido hizo Jean de la Foix, ¿ya? Que también era un radiestesista, un cabalista francés, y él escribió otro libro que se llama Ondas de vida, Ondas de muerte, obviamente en francés, ¿ya? Donde él plantea que la forma, y aquí ya entramos en la parte radiónica del péndulo hebreo, él dice que la forma de las letras hebreas son capaces de influir, ¿ya? De tal manera en las personas, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Más o menos. Eso es lo que explica a grosso modo, no sé, estoy resumiendo. Y el otro aporte, porque Jean de la Foix trabajó mucho también con Jean Gaston Bardet, entre los dos trabajaron, pero Jean Gaston también hizo sus propios aportes y fue él en el fondo el que da origen a lo que podríamos llamar los principios de la radiestesia cabalística, ¿ya? Eh, pero siempre uniendo este tema de la detección, por una parte, radiestesia, con el tema de la radiónica, de la irradiación de las ondas de forma. Y ahí es donde está el truco, digamos. ¿Ya? Porque el péndulo hebreo lo que hace es, por una parte, detectar cualquier tipo de energía anómala, ¿cierto? Que uno le ponga de camisa, como la que te mostré antes, Ujú. y luego hay que limpiar eso, ¿ya? Y la irradiación de ondas de forma, hay hoy en día, bueno, son distintos métodos, pero por ejemplo hay un método que tradicionalmente utiliza el muérdago para hacer eso, para hacer las limpiezas, ¿ya? Pero también hay etiquetas, podríamos llamar Muérdago, te especiales, refieres a aceite de muérdago. a tintura de muérdago, claro.
Claro, pero igualmente hay etiquetas especiales que se pueden, Tengo aquí uno. claro, claro, sí, todos tenemos. Yo para mis cursos hago los míos propios, eh, porque también uno va conversando con los alumnos y va desarrollando. Yo solía diluirlo, como me enseñaron a mí a hacerlo en algún momento. Sin embargo, con la práctica me he dado cuenta de que es más efectivo cuando no se diluye. Entonces, bueno, ahí hay truquitos. Pero también se puede limpiar con etiquetas especialmente diseñadas para limpiar las anomalías energéticas. Y luego viene la parte de, bueno, y si estás limpiando con etiquetas, obviamente también estás aplicando radiónica, porque estás aplicando esa emisión de ondas de forma para limpiar esa anomalía energética. Y luego, igualmente hay una parte que para mí es la parte más lúdica del péndulo hebreo, que consiste en ver cuáles son las energías que la persona necesita, ya sea para destrabar su miedo a comunicarse en público o cualquier otra cosa que esté pasando, ¿te fijas? Y el péndulo es muy, muy asertivo, y yo he visto, me ha pasado a mí en las terapias, que el péndulo a veces se adelanta a las situaciones, es un poco predictivo en ese sentido. Clarividente. Es que nosotros no estamos trabajando con la energía nuestra cuando trabajamos con péndulo hebreo. Estamos trabajando, estamos, estamos haciendo un poco de trampa en el árbol de la vida, en el sentido de que estamos queriendo bajar directo a Malhut de Keter la energía con el péndulo. En el fondo, eso es lo que hacemos, o sea, explicado en términos cabalistas. Sería un poco eso. Del ¿Ya? cielo a la tierra, pero así inmediatamente. Claro. Entonces, y eso es lo lindo, porque en el fondo no es uno el que, y yo es una cosa como recalco mucho en los cursos que hago, que hay que dejar afuera todos los prejuicios y todas las ideas preconcebidas que uno tiene de la persona o de sus problemas, Dogmas. porque generalmente uno se equivoca, incluso si es alguien conocido tuyo, te vas a equivocar. La, el péndulo tiene esa capacidad de darte exactamente las energías que tú necesitas. Además que estamos trabajando con el hebreo, y tú sabes que el hebreo tiene una palabra, encierra muchos significados, no solamente el literal. Entonces a veces a uno se le dice, no, pero ¿por qué sale esta etiqueta? Nada que ver. Y sí que ver, todo que ver, porque en el fondo, claro, cuando tú empiezas después a hablar con la persona, yo por lo menos cuando inicio los protocolos, me gusta saber lo menos posible de la persona para no influenciarme. Entonces ya, solo lo necesario para ser el testigo y comenzar la terapia, y después converso con las personas. Y es Mira, increíble como aquí David está aportando, dice que potente bajar la información desde Keter, con razón la importancia, trabajar bien las letras y todo lo que sí, va a la base de la terapia. exacto, Así es, David. es súper importante, es súper importante. En todo caso, ¿sabes qué? Yo encuentro que es importante, pero no es un problema, en el sentido de que Hashem es mucho más inteligente que nosotros, así que si está mal escrita no te la va a elegir la etiqueta. Yo parto de esa base. Así que la probabilidad de error es cero en ese sentido. ¿Ya? Eh, y pasa, yo una vez incorporé, cuando estaba recién practicando y yendo a estas ferias a hacer terapia, etcétera, incorporé un grupo de etiquetas que encontré por ahí en internet y jamás las he ocupado. Jamás. No las he revisado mucho, la verdad, porque después las deseché, pero para que veas tú cómo son las cosas. Entonces, Hasta la conexión. no, no, para nada. Y, y bueno, no sé si eso responde un poco tu pregunta. Aportar a eso, que en algún momento yo investigué este tema, tratando de llegar como a fuentes más hebraicas respecto del péndulo hebreo. Y lo más cercano, o lo que más se parece a esto, aunque no podríamos decir que es igual, es la lectura de los salmos. O sea, cuando yo investigué el tema de los sanadores, si es que habían, ¿no es cierto? Y lo más antiguo, o el origen más antiguo de algo similar, obviamente no a nivel de cabalista eh, super top, ¿no? Pero como más del día a día, ¿no? Eran las sanadoras.
que iban a cantarles salmos a los enfermos. Y bueno, el poder de los salmos todos los conocemos, o sea, bueno, más o menos, pero sabemos que los salmos encierran en sí un poder increíble. Y claro, estamos trabajando con, bueno, al cantar un salmo estamos trabajando con la vibración, ¿no? De esa modulación oral. Pero igualmente te muestra que el hebreo en sí es un idioma muy potente, capaz de producir eh, cambios en la persona, ¿ya? Bueno, yo también ahí he escuchado que el hebreo es un lenguaje solar, así como los lenguajes, no sé, por el sánscrito. El chino eh, mandarín, claro, son ideográficos, son a eso idiomas, voy, a son eso voy. lenguajes, Y de ahí viene la importancia de poder trabajar con ellos. son lenguaje ideográfico y por eso que hablamos de emisión de ondas de forma. Bueno, además el hebreo, tú sabes, tiene toda una historia detrás, ¿no? En el tema de que se escribía en piedras, tallados con un punzón y un martillo, ¿no? De izquierda a derecha. Aquí ya entramos en Cábala, que se crea el vacío en la roca, ¿no? Que es la forma para poder recibir la luz. Entonces, ahí entramos, ya, pero ya nos metemos en Cábala dura y pura. Está bien, o sea, para eso estamos, para Eh, revelar luz. entonces, claro, ¿es cabalista o no? El péndulo. Para mí es cabalista en cuanto trabaja con las letras hebreas, más allá de Y su origen. también se trabaja con los 72, he visto también que se trabaja con los 72 nombres de Dios. Claro, es que lo que pasa es que los 72 nombres de Dios es un grupo de etiquetas completo para hacer una terapia, ¿ya? Yo tengo 9 grupos de etiquetas, por supuesto que uno de ellos son los 72 nombres de Dios. Ahora, claro, eh, es cabalista el aplicar los nombres de Dios de esta manera. No lo sé, no te lo podría afirmar, pero sí es cabalista en cuanto funciona esta terapia en base a el poder de las letras hebreas. Y en eso reside el principio cabalista de esta terapia, la emisión de la forma de las letras hebreas. Porque, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que el hebreo se lo considera el Lashon HaKodesh, ¿no es cierto?, la lengua sagrada, el lenguaje que Dios escogió para crear este universo, el lenguaje que escogió para darnos la Torá, ¿no es cierto? Eh, bueno, y ya ahí hay que entrar a estudiar las letras, si no estaríamos aquí hasta mañana. El significado de cada Claro, letra, el significado en cada canal, en el árbol de la vida, o sea, exacto, o sea, ahí da eso para mucho. es un curso de un año. Sí. Yo por lo menos en mis cursos siempre doy estas pinceladas de conocimiento de Cábala. La mayoría de mis alumnos termina estudiando Cábala de una u otra manera. Por ejemplo, David, tú lo conoces a él, él fue mi Sí. alumno y luego Tuve terminó el honor estudiando, también de conocer con el doctor Mario Sabana en Santiago. claro, él fue mi alumno y luego fue alumno de Mario. O sea, eso es lo lindo que se produce con esto, que una cosa te lleva a la otra o viceversa. También llegan algunos alumnos que están como llegué yo en el proceso de estudiar Cábala y escuchan esto y dicen, no, yo quiero saber de qué se trata. Eh, pero da lo mismo, o sea, hay una sincronía y hay una correspondencia vibratoria con la terapia. Yo creo que todos los terapeutas te pueden decir esto, o sea, tanto el consultante como el terapeuta tienen una afinidad con la terapia que desarrollan. Si te fijas, casi todas las terapias que yo he estudiado tienen que ver con radiestesia, tienen que ver siempre con algún tema del lenguaje, como el EFT o tapping o liberación emocional, como le dicen. Eh, bueno, la Cruz Hank fue un poco una bola, pero la verdad es que nunca la he usado. Realmente las terapias que hago, la geometría sagrada, algo que también me, por este mismo tema de entender la emisión de las ondas de forma, me llamó mucho la atención también esto de trabajar con sólidos platónicos. Y también es una terapia muy hermosa. Bueno, pero ya es otro Zoom.
Oye, Renata, y volviendo allá al péndulo, ¿cómo es el péndulo? ¿Cómo se, no sé, po, de qué forma, o puede ser cualquier material, no sé, ahí No, explícanos. ya, sí, mira, el péndulo hebreo es un péndulo cilíndrico, como este que tengo en las manos, ya que tiene dos caras. Tiene un lado que es liso y un lado que es ranurado, ¿ya? ¿Cuál es la función básica de estos dos lados? Es que por el lado liso uno detecta, o sea, hace la detección radiestésica, ¿ya? De las anomalías energéticas eh, del lugar o de la persona que estés tratando. Y las ranuras lo que hacen, con este lado, lo que hacemos es irradiar las ondas de forma. De tal manera que las ranuras lo que hacen es amplificar la onda de forma. Porque trabajamos sobre el campo electromagnético de las personas. Ya partimos de esa base en la terapia de péndulo hebreo, que todos tenemos un campo electromagnético, ¿ya? Un campo eléctrico que principalmente fluye desde el cerebro y un campo magnético que fluye principalmente desde el corazón, pensamiento, emociones, ¿ya? La Tierra también tiene un campo electromagnético y también tiene un campo gravitatorio. Y nosotros somos afectados por ese campo electromagnético y gravitatorio de la Tierra también. Nosotros, entiéndase, personas, animales y plantas, y objetos también, ¿ya? Eso te iba a también preguntar, el péndulo bueno, trabajamos con humanos, pero se puede trabajar con plantas, Por supuesto. animales. Sí, Puedes por supuesto. potenciar, por ejemplo, un remedio, una pastilla o hasta el agua, se puede trabajar. Sí, por supuesto. Sabes que, bueno, voy a aprovechar de mostrar, con una alumna, ella un día me llama y me dice, Renata, porque ella es maestra de flores de Bach, dice, Renata, hagamos un grupo de etiquetas de flores de Bach. Así que creamos un curso que es de péndulo hebreo con flores de Bach. Y bueno, obviamente se puede utilizar de la misma manera que las etiquetas del péndulo, pero yo lo que hice un día, no tengo, oh, parece que no tengo aquí, con un doble decágono, utilizando las flores de Bach en hebreo, he hecho esencia, con flores de Bach, solamente impregnadas con las letras hebreas, con excelentes resultados en las personas a las que se las di. Entonces, sí, podemos hacerlo perfectamente bien. Qué maravilloso. O sea, Sí, en caso de urgencia, un rescue con eh, péndulo, wow. claro, esto en realidad se imprimen las, la- los nombres de las flores de Bach dentro del doble decágono, las Mira, la etiquetas. Úrsula acá dice, Sí, disculpa, pero ¿podrían aclarar qué son las etiquetas? las etiquetas o camisas son lo que uno le va colocando al péndulo, ¿ya? Para hacer la irradiación de ondas de forma, ¿ya? Entonces, yo explicaba antes por el lado ranurado, ¿no es cierto? Se irradian, ¿ya? Y uno le coloca las camisas. Entonces le coloca una camisa y eso se irradia sobre la persona, ¿ya? Camisa o etiqueta. O etiqueta, claro. También hay etiquetas de detección, estas son de irradiación, pero también hay de detección, como la que mostré al principio, la de magia, la de mal de ojo, larvas, etcétera, que se usan, se colocan, deja buscar alguna para dar el ejemplo, se colocan con el lado liso hacia abajo, ya siempre que el elástico nunca toque las letras hebreas para no taparlas, y con eso yo voy detectando. Bueno, puse una etiqueta bien fea que es la de larvas, pero con esa yo voy detectando si hay larvas, ¿ya? ¿Será un Eh, mensaje subliminal para los que estamos presentes? no sé, agarré una y salió eso. Ya. No, no, no. No, bueno, las larvas son de cuidado. Por ejemplo, cuando se habla del tema de las larvas, ¿de dónde salen las larvas? Las- Bueno, también está el nombre que ocupan mucho, miasmas. ¿Qué son las Sí, miasmas? hay dos etiquetas que circulan, que son una miasma, escrito tal cual como suena, pero con letras hebreas, y la otra que se escribe como malach, que es ángel en realidad. Mensajero. Yo no utilizo, bueno, o mensajero, yo no utilizo esa, utilizo la de miasma. La verdad es que esa etiqueta podríamos decir que tiene un origen medieval, porque
La palabra miasma surge justamente en el medievo, cuando los alcantarillados no existían, pasaban abiertos entre medios de las casas. De hecho, hay toda una teoría que se elaboró de la teoría de los miasmas, ¿ya? Eh, por ahí, por alrededor de la ocurrencia de la peste negra, ¿no es cierto? Y era usual que los médicos fueran a los lugares donde estaban los enfermos, generalmente se enfermaba uno en la casa, se enfermaban todos, entonces iba afuera a las, digamos, estas, digámosle, eh, Cloacas. desagüe, claro, eh, y por los olores, porque miasma significa eso, significa efluvio maligno, hedor, algo en corrupción. Eso es lo que significa, Pudrición, no sé. pudrición, claro. Entonces sentían estos olores y decían, ah, ya, aquí en esta casa están enfermos de esto. ¿Ya? Y un poco es como esa la base de la teoría del miasma, ¿ya? Que por el olor tú puedes distinguir la enfermedad. Lo que hace esta etiqueta, y en el fondo, yo creo que también aquí hay una cosa de intención. A mí me ha funcionado bien siempre, porque la etiqueta de miasma no se usa solo para detectar una enfermedad que ya se ha producido, sino que también para detectar enfermedades que podrían llegar a corporalizarse o a materializarse a nivel físico, ¿ya? Entonces, por eso que para el tema de los miasmas, por ejemplo, se trabaja también con las capas áuricas, ¿ya? Mientras más afuera del cuerpo físico se encuentra, o sea, la capa áurica más externa uno encuentra los miasmas, más fáciles de erradicarlos, porque son cosas que están ingresando. Y eso contestando un poco lo que nos planteaba Erika al inicio, antes de off the camera, que, que si el péndulo sirve para sanar, sí y no. Sirve para sanar en la medida en que el consultante esté dispuesto también a hacer el trabajo, porque esto no es una cosa del terapeuta solamente. No es que yo como terapeuta voy, te hago la terapia y tú estás listo. Aquí hay un trabajo que tiene que hacer también el consultante, ¿ya? Y no solo también en una sesión, porque Y pueden no ser, solamente en una sesión. De hecho, en la primera sesión siempre se determina cuántas sesiones necesita la persona. Se determina porque lo hace el péndulo, no yo. No es que yo arbitrariamente diga tú necesitas 3 sesiones y tú necesitas 4. El péndulo te dice y te dice también en qué frecuencia tienes que hacértela. Hay gente que necesita largos procesos para ir internalizando sus temas. Hay gente que necesita algo más rápido, porque también el péndulo, yo siempre he visto el péndulo como una medicina prescrita por el doctor. El doctor te dice, tómese 2 pastillas, una cada 12 horas, ¿no? Durante 7 días. Bueno, el péndulo hace algo parecido. Te dice, hágase 3 sesiones una vez a la semana o hágase 6 sesiones una vez al mes. Es como tu dosis. Y también dentro de la terapia misma, la rapidez o el tiempo que cada etiqueta hay que... para hacer eso tú ya tienes una especie para, como de Claro, yo medición. trabajo con gráficos de porcentaje y de frecuencia para determinar esas cosas, ¿ya? Entonces al final O de la sea, primera... pero antes de estudiar péndulo hebreo, necesitas tener igual una base de radiestesia, o no es No es necesario. necesario, bueno, por lo menos en mis cursos no es necesario, porque yo enseño todo, además que eh, hay muchos cursos de radiestesia donde te dicen, bueno, sabes que el péndulo dice que sí en forma horizontal y en forma vertical no, etcétera, o en círculo a la derecha sí, y si es a los otros lados no. El péndulo no funciona así, el péndulo hebreo. El péndulo hebreo se comunica contigo de distintas maneras, o sea, a mí me dice que sí, que no, de distintas formas a la que como puede contestarte a ti. Entonces se hace, dentro del curso se enseña, además que tampoco se toma de esta manera, se toma con el índice y el pulgar hacia abajo, con 4 dedos de distancia ahí. No se toma así el péndulo hebreo, que generalmente es la forma en que los radiestesistas lo toman, Mm. ¿ya? Bueno, no me acuerdo cómo se llama esta persona, la verdad es que se me olvidó el nombre, de ese programa YouTube que me mandaste. Ella comentaba ahí que había un libro, ¿no? Donde se hablaba de una especie de péndulo que se hacía con una argolla y unas cosas y una bola de cobre, etcétera, y que se tomaba con el dedo índice derecho. No sé, o si era una argolla, me imagino que será así. Porque el índice derecho se supone que es la jojma, ¿no es cierto? La jojma es nuestra intuición.
bueno, péndulo hebreo hacemos algo similar, ¿no? Pero con el pulgar hacia abajo, ¿ya? Nos afirmamos así. Y, y también, bueno, eso con la muñeca bien quebrada para no influenciar el péndulo. Entonces, bueno, cosas que se enseñan durante el curso, ¿no? Eh, pero bueno, hay que practicar, como en todo. Hay gente que le fluye súper rápido, hay gente que así está como harto rato tratando de que le ande la cosa. Erika, Mira, cuéntanos. acá hay manito levantada, Erika. Sí, me escuchan, ¿no? Renata, Sí. una consulta. Algunos maestros difieren entre usar con las ranuras o sin, o la parte lisa del péndulo. No sé si da lo mismo o no da lo mismo usarla, el péndulo. A ver, hay muchos sistemas que se han ido creando desde que se dio a conocer el péndulo hebreo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En un nivel muy básico de péndulo hebreo, nosotros usaríamos el lado liso hacia abajo para detectar las anomalías energéticas, ¿ya? O las morbosidades energéticas, como también le llaman algunos. Y el lado ranurado lo usaríamos para irradiar las ondas de forma. Ahora, ¿qué pasa? En las metodologías o protocolos en que tú también puedes limpiar, hacer las limpiezas de esa anomalía energética detectada con etiquetas, puedes usar tanto el lado liso como el lado ranurado para hacer esas limpiezas, y eso va a depender un poco de lo que tú quieras lograr. Incluso hay técnicas en las cuales tú pasas el péndulo con el lado liso, con la etiqueta especial de limpieza, en sentido contrahorario, para limpiar, y en sentido horario para irradiar. ¿Qué pasa? Si tú irradias por el lado liso, no pasa nada. Lo único que pasa es que no estás amplificando la onda de forma, que sí ocurriría si estuvieras utilizando el péndulo por el lado ranurado hacia abajo. Esa sería básicamente la gran diferencia, ¿ya? Por eso generalmente con las etiquetas especiales de limpieza, para limpiar se utiliza el lado liso, porque es más localizado. No queremos expandir tanto, queremos limpiar una zona específica, ¿ya? No sé si te respondo la pregunta o la respondí, ¿sí o no? Ya, No súper, sé. Erika. Sí, no, parece que dijo que sí. Eso fue un sí. ¿Sí? Ya. Sí, Va a depender un poco del protocolo, ¿ya? Pero obviamente la idea del péndulo, y por eso tiene dos lados, es usar ambos lados, ¿ya? También volviendo a la pregunta tuya de las sanaciones, es súper importante tener en cuenta eso, de que depende también de las ganas que tenga la persona de trabajar. Mira, un caso Con práctico. respecto a la sanación, siempre hay que tener la autorización. Sí, por supuesto, y no la autorización verbal. Hay que preguntarle al alma de la persona. Y aquí entramos en hartas Mm. cosas. ¿Por qué? Porque puede llegar alguien a tu consulta y decirte yo quiero péndulo hebreo. Y tú le preguntas a su alma y su alma dice que no. Y hay que entender ahí y hay que respetar, porque en el fondo, cuando el alma dice que no, es porque seguramente son cosas que el alma ha escogido como medios para hacer su ticún. Entonces, sí, y no quiere interferencia ni ayuda, podría ser. ¿Te fijas? Entonces hay que respetarlo. A veces, siempre la pregunta que me hacen siempre, ¿por qué hay niños enfermos? Bueno, a lo mejor son niños que vienen a hacer un pequeño ticum que les quedó pendiente y luego se tienen que ir. O el ticum o Así la es. enseñanza es para su familia. Entonces ahí están los caminos que escoge el alma para avanzar y evolucionar, que hay que respetar también. Por eso la pregunta es al alma de la persona y no solo a la persona. Ya, de hecho, por eso se pueden hacer terapias para otros. Esto Sí, también se puede hacer a distancia. por supuesto. Todo es energía, estamos todos comunicados, así que no hay problema en eso. De hecho, últimamente casi todas las terapias que hago las hago online. Pero vuelvo a recalcar, lo importante aquí es no solamente que la persona y su alma autoricen la terapia, sino que la otra persona también quiera avanzar en esto. Por eso los análisis de diagnóstico yo siempre los hago al final de las terapias, al final de las sesiones, porque ahí es donde yo voy conversando con la persona y vamos viendo las partes que hay que trabajar o las energías que el péndulo le da para ese espacio de tiempo determinado. Y te digo, se nota la diferencia cuando la persona realmente está comprometida con la terapia y cuando no.
Hay gente que quiere la cosa milagrosa. Mira, Eso para, te iba a para preguntar. ¿Cuánto, contarte, para cuánto contar, dura una terapia? es que es relativo, va a depender de cada persona. Va a Pero en depender, promedio. Si yo voy, Renata, quiero que me hagas péndulo. en promedio podríamos decir que la generalidad necesita 3 sesiones. Ahora, cuando son cosas más complicadas, puede que sean más. Hay gente que va y realmente no necesita terapia y con esa bastó. ¿Te fijas? Exacto. Pero Pero, la duración del 1 hora, 3 horas, la sesión misma, sí, bueno, en general entre 1 hora y media y 2, podríamos decir. ¿Ya? ok. Ahora, generalmente las primeras sesiones son las más pesadas porque uno es donde encuentra más energías anómalas y tiene que limpiar más. Entonces, eso puede hacer, Claro, pues el proceso de investigar qué es lo que está pasando en ese ser. o sea, en todas las sesiones se hace la detección. Lo que pasa es que la primera sesión es que siempre estás más cargado, entonces hay que empezar a trabajar. Los miasmas no desaparecen de un día a otro. Vamos a ir como barriéndolos hacia afuera por las capas áuricas. Entonces es muy normal ver, no sé, por lo mejor en una primera sesión un miasma en la capa 2 y después la siguiente sesión ya está en la capa 4. ¿Te fijáis? Entonces es variable, depende de cada uno, de cada Cuando persona, hablas de capas, te refieres a los niveles de aura. a las capas del aura, sí, Ok. claro. Entonces, pasa eso. Mira, para darte un ejemplo que te quería dar delante cortito. Justo en una misma semana me llegaron 2 personas, esto fue durante la pandemia, no me acuerdo bien cuándo, eh, que tenían el mismo problema, ¿ya? Que era de cáncer, ¿ya? Uno, uno de estos consultantes, súper comprometido con el tema, salió adelante súper bien. Obviamente, esto es complementario a las terapias médicas, ¿ya? Convencional. La otra persona, en cambio, en la primera sesión, como que no le gustó que yo le dijera lo que le estaba pasando. Le descubriste todo su... Eh, claro, porque el péndulo te devela, o sea, te dice lo que te está pasando. Y bueno, esa persona no quiso seguir con sus terapias. No tengo idea qué habrá pasado después, te dije. Pero cuando hay compromiso se ven resultados. libre albedrío de que quiere y no quiere. Claro, o sea, su alma quería, pero ella en realidad no. Entonces va pasando eso. Eh, ¿Qué más se nos va quedando en el tintero? A ver, para aprovechar el tiempo, ¿quieren hacer preguntas? Puedes levantar la manito. Por Bueno, ahora no ha llegado. mientras tanto, les muestro, bueno, este es el manual que yo trabajo en los cursos, que bueno, empezó con 50 páginas y ahora vamos a las 140 y algo. Pero es bueno porque vienen plantillas de detección, plantillas para poder hacer reposición de etiquetas. Igualmente yo entrego un set de etiquetas a colores. eh, Quedó bien bonito y bueno, es parte de mi... eh, he trabajado mucho en este manual, la verdad. Quería mostrar algún dibujito, pero no los pillo. Bueno, por aquí, por ejemplo, el paso a paso, entonces te voy mostrando, tú puedes ir siguiendo en el manual el paso a Acércalo paso. porque no se ve como tienes el... A ver, Ahí ahí. sí, ahí sí. Por ejemplo, el paso a paso para ir viendo cómo se detectan los miasmas, bueno, cómo se limpian los miasmas en este caso. Entonces vas viendo en el manual el paso a paso y hasta que te lo internalizas, porque claro, llega un momento en que ya uno se lo sabe. ¿Qué otra gracia tiene mi manual? Todas las etiquetas explicadas con sus definiciones. Eh, Mira, el taller son 4 clases, digámoslo así, taller. Son 4 clases de 2 horas y media aproximadamente, que se dividen en 2 partes. Mira, voy a presentar el PowerPoint de las clases. Ya, a ver. Así les doy también las fechas porque tengo 2 cursos programados, uno para diciembre y otro para enero. Em, ¿Puedes compartir? sí, ahí, Está habilitado, así que... sí, no sé, ahí se ve algo, ¿no? Es que se me achicó Sí, la pantalla. Acá. Ah, ya, bueno, se ve, ya.
Entonces tengo este curso para diciembre, ya, que es como va a ser como bien intenso, porque va a ser en una pura semana, ya, el 12, el 14, el 16 y el 18 de diciembre. Entonces el curso se divide en dos partes, las primeras dos clases son teóricas, ya yo les explico todos los fundamentos de la terapia, ahí se habla bastante de cábala, etc. Y también vemos las anomalías energéticas, eso lo estudiamos en profundidad, estudiamos por qué se producen las larvas energéticas, ahí también entramos en harto tema de cábala y explico un poco la estructura del alma desde el punto de vista de la cábala. Y luego la tercera y la cuarta clase son de práctica, hacemos un protocolo de tratamiento de personas y un protocolo de tratamiento de hábitat en la última clase. También hay acceso a una plataforma e-learning, con el cual pueden descargar gráficos y hacer ejercicios para ir aprendiéndose un poco los conceptos teóricos, y también descargar finalmente el diploma, ¿no? Y el otro curso, bueno, este en diciembre, yo sé que siempre es un caos, así que el otro curso que ya tenía programado en realidad es para ya enero. Este es más pausado, es todo el mes, que lo hacemos una vez a la semana, los días domingos. También son las mismas 4 clases, pero en otras fechas, ¿no? Y en otros horarios. Ya serían los días domingos de 7 a 21 horas, en cambio la anterior es de 20 a 22:30, ya, porque cae días de semana, lunes, miércoles, viernes y domingo, ya, y bueno, se pueden contactar conmigo a través de esas páginas o también, bueno, el curso también comprende un grupo de exalumnos, ya que es por el Facebook y también en la página del curso, que es bien bastante dinámico, esta foto es bien vieja, hay muchos más componentes y miembros ahora, pero a ese grupo yo los incorporo una vez terminado el curso y ahí es bien rica la retroalimentación, porque si tú tienes alguna duda, te contesto yo, te contestan tus compañeros, o se necesitas saber algo, ahí entre todos nos ayudamos, así que esa es una conversación bien interesante. Y bueno, aquí están todos mis datos de contacto, todo con Indivarus, obviamente, así que cualquiera que quiera me puede escribir al correo indivarus@indivarus.cl o por cualquiera de las redes sociales. Em, Eso. Bueno, eso es lo que tenía para compartir en realidad, pero no sé si tienen preguntas, me gustaría contestar preguntas, porque No este es el momento. sé, Ricardo, Angélica, Glorita, Nicole, Johan, Bueno, aprovechen ahora a consultar. se meten a mi página Andrea, web, ese es el código del curso, PHK1-P2PG, ¿ya? Em, pero bueno, no lo pueden buscar como péndulo, creo. Más fácil. sí, Em, bueno. Glorita, mira, ahí está riéndose ya. Hola, Hola, oye, Gloria. gracias por la charla y muy interesante. Bueno, yo no sabía mucho de péndulo, sabía nomás que Marcela Carla había hecho un curso, pero no habíamos comentado mucho. Sí, ahora poquito conocí a una persona en Santiago que estaba tomando un curso. Entonces, claro, hay varias fuentes, como todas las cosas, así como uno dice, oye, estoy estudiando cábala, pero ¿qué cábala? Entonces Claro. también saber, bueno, el péndulo, pero cómo se enseña, porque cada persona tiene su manera de conectar. Yo creo que más que nada, o sea, hay personas que a lo mejor un sistema no les sirve mucho. Y tú has probado, me imagino, varios sistemas como para acomodarte con alguno que te funcione más. O sea, como te digo, yo hice 2 cursos de cábala, de péndulo hebreo, eh, pero luego terminé elaborando mi propio protocolo, ¿ya? Y también elaborando mis propias etiquetas, porque generalmente en estos, no voy a hablar de todo, pero yo creo que en general, por ejemplo, el tema de la sanación de enfermedades, son muy pocos los órganos con los que uno puede jugar en la mayoría de los manuales de péndulo que circulan. Eh, yo un día me senté a crear cada etiqueta para cada órgano, perdón. Entonces, ahí esas cosas hacen diferencia, creo yo. Ahora, hay como principios básicos, lo que yo enseño te permite a ti también
no sé, pues jugar lúdicamente también, si tú quieres incorporar otras etiquetas, tú eres libre. Pero la base del péndulo es una sola, creo yo. ¿Ya? Ahora, después de eso, tienes un montón de posibilidades. O sea, como te digo, hay protocolos con muérdago, hay protocolos sin muérdago, hay protocolos avanzados o protocolos con otras mezclas de terapia, no sé. En lo particular no soy muy amiga de mezclar terapias, ¿ya? O sea, una cosa es que yo irradie las flores de Bach con el sistema del péndulo hebreo, pero darte flores de Bach y péndulo hebreo, creo que pues, no. O sea, porque al menos lo que yo entiendo es que cuando nosotros trabajamos con péndulo hebreo, estas energías quedan circulando en nuestro campo electromagnético, ¿ya? Entonces, si yo me hago una terapia de péndulo hebreo y al día siguiente voy a hacerme Reiki, estoy metiéndole mano al asunto. Es como que estoy corrompiendo la prescripción médica de la energía, de la terapia Una mezcla de energética. energías, porque no... Y de hecho se recomienda siempre esperar al menos 48 horas antes de hacerse otra terapia energética después de haberse hecho péndulo. Me gustaría hacértela. Ah, A ver, Nicole, no, me sale. Sí, dice que le gustaría hacer terapia con el péndulo y después tomar el curso. Ah, quiere probar primero. Ah, claro, sí, me pasa mucho, claro, por supuesto. Encantada, te hago terapia. También se puede, en Indivarus, hay una página para hacer reservas o te contactas directo conmigo por el correo, como tú prefieras, o por las redes, que a veces es más fácil. Eh, Carlita va a hacer la publicidad. Quería Ah, hacerte un comentario respecto que a lo mejor es el video que te compartió Carla, no sé, que es de Ruth Berkowitz. Y exacto. ella, la Cábala Influencer, ¿esa? claro, Sí, justamente, ella le hicieron la pregunta del péndulo hebreo, no sé si fue ese el que te mandó, Sí, y ella decía que en el libro del Chorachey H. Mott se explica cómo se arma y funciona el péndulo en la sección 5, CIMAT 6A. sí. Y Sakuto, de Moshe Mordecai Sakuto, de 1620-1697, o sea, muy antiguo. El problema es que el libro está en inglés, no está en español, pero ella sí explica que Sakuto trabajaba y explicaba cómo meditar y cómo trabajar con el Salmo 51.8. Sí. Yo vi sí. el video Pero y ahí creo, no trabaja con este péndulo. Él trabaja no, lo que explicó Renata en un principio, que era claro, un anillo es un y anillo un de oro bol de cobre. con un hilo de lino y abajo una bola de cobre. Es Claro, más porque, parecido al péndulo universal, suena más. o sea, de alguna manera se llama péndulo hebreo, porque Sí. Sinás también hace muy poco y también tiene Mira, la influencia. radiestesia es una técnica muy antigua, muy antigua. Ya en el año 2200 a.C. los chinos lo estaban usando para buscar agua. Después lo usaron los romanos, eso está documentado en el de Divinaciones de Cicerón, para buscar tesoros. Obviamente ellos usaban varillas, pero eso es la radiestesia, es la rhabdomancia que antiguamente se llamaba. Solo que luego, en el año 1919 aproximadamente, dos abades, también franceses, acuñaron este término radiestesia, que viene de radius, radio, ¿no es cierto?, del latín, y aestesis, que significa sensibilidad en griego. Es decir, acuñaron estas dos palabras para significar con esto que esta era una técnica que permitía detectar sensibilidades o la sensibilidad de las radiaciones. Ya, por eso que ella en su video remarca mucho que la radiestesia es una pseudociencia, sea pseudo o no, me da lo mismo, funciona, se ha usado durante En miles la de años, práctica funciona. Eso es lo se ha usado hay durante que, miles de hay que años entrar a probar. para buscar agua y ahora se utiliza también en las terapias para detectar anomalías energéticas, ya sea en péndulos normales como estos, sean de cuarzo, de lo que sea, y eso me lleva a que no contesté completamente la pregunta de Carla. Los péndulos hebreos son de madera, de cualquier madera, porque además ella decía que eran de haya, no. La Sí, haya es eso un era árbol como tiene que ser europeo. de haya, si no, no funciona. La haya, para empezar, es un árbol europeo. No, no existe en las regiones de donde se De supone que es Chile. originaria la terapia, ni de Chile tampoco. ¿Qué es lo que se podría usar allá o que podríamos entender que se usa allá? Se usaba a lo mejor el cedro,
no sé qué otros árboles tendrán, ¿ya? Yo hice en algún momento péndulos de cedro y me encantan, y a mis alumnos también le encantaron. Ahora estoy con péndulos de roble chileno, roble rojo, porque bueno, durante la pandemia fue difícil encontrar cedro. Pero yo he hecho terapias de péndulos con corchos de vino. O sea, obviamente he sacado la parte del vino y con una aguja le he metido un cordel, y acaso súper de emergencia, pero funciona igual. Lo importante del péndulo de Oreo es que sea todo natural, ya que sea madera. ¿Y por qué madera? La madera, lo bueno que tiene, yo por eso también los otros péndulos que tengo también son de madera, es porque la madera no se impregna a nivel energético. Entonces, tú no tienes que estarlos limpiando, porque si tú trabajas con un péndulo de cuarzo o que tenga algo metálico, tienes que estarlo desmagnetizando para Se recalibrarlo. adhieren un montón Es de... para recalibrarlo, porque si tú haces una pregunta con un péndulo de cuarzo y luego haces otra, te queda en el fondo la carga de la pregunta anterior. Eso no pasa con el péndulo. Si tú lo mides con un péndulo calibrado, esto en un gráfico de porcentaje, siempre te va a dar 100%. Está siempre listo para trabajar. Y lo otro es el cordón, que no sea sintético. Son siempre fibras naturales 100%. Algodón es lo más normal. Ahora, si puedes ponerle algo de seda o de lino, mejor. Pero con un algodoncito es suficiente, ¿ya? En el curso venden los péndulos, o sea, porque uno quiere tener un buen péndulo cuando hace un curso, o das los locales donde se puede conseguir. No, yo mando a hacer mis propios péndulos para los cursos. Y también los vendo por mi página web, si alguien necesita comprar. Qué bueno Pero saber ese dato. mi curso es completo. Yo envío los materiales, El manual, las el manual, etiquetas, las etiquetas, el muérdago, las plantillas de los gráficos con que trabajamos, ¿no es cierto? Los gráficos para trabajar a distancia, también las fichas de diagnóstico, todo eso lo mando yo. Obviamente el envío es gratis dentro de Chile, si hay alumnos interesados fuera de Chile, eso ya ahí sí corre de cargo del alumno, pero va incluido en el valor del curso. O sea, mi curso, te digo, es súper completo. Nunca he visto a algún alumno insatisfecho hasta mira, ahora. acá Erika dice, a modo de anécdota, un día perdí algo dentro de mi casa y con el péndulo hebreo lo encontré. Claro, sí, claro, lo ideal es tener otro péndulo para ese tipo de búsquedas, como este, por ejemplo, y reservar el péndulo para las terapias. También porque la forma de este péndulo en realidad no es muy buena para hacer detecciones en gráficas, en gráficos de rayestesia, porque no tiene punta. En cambio, con este no tengo ninguna duda de qué es lo que me está marcando. Pero bueno, si te sirvió para encontrar el péndulo o lo que estabas Qué buscando. bueno. No Súper. sé si hay más consultas, ¿no? No, es que haga un buen flyer para la gente del extranjero, porque este Zoom lo ve mucha gente de otros Ah, países. Entonces, Sí, lo ideal es que tengas acceso a otro público también. a los claro, compañeros bueno, de maestría, de Y diplomado en Cábala. sí, muchos sí, países bueno, no es un bueno, tema que tampoco se dé muy frecuentemente. Cursos no son tan frecuentes y la gente no los conoce tanto. claro. No, sí, bueno, de hecho mis cursos están abiertos al extranjero, así que no hay problema. Lo único que hay, claro, hay que coordinar el tema del envío de los Y el materiales. horario, ponerse de acuerdo en Eh, el horario. bueno, si están en Europa, sí, pues ese horario no nos sirve mucho. Pero siempre yo estoy abierta a abrir cursos, si es a pedido también. He hecho cursos individuales incluso a veces. Estoy apurada, bueno, ya. Lo Hay hacemos. No, ¿qué pasa? actividad, Y estudios y que, bueno, llevas muchos cursos realizados, así que también eso avala en que tú has tenido la opción de ir descartando algunas cosas, porque a veces se hace un curso y claro, las personas nos quedamos con una sola idea y no nos atrevemos a salir porque pasamos a caer en lo literal también de lo que dice el profesor y Pero también Glorita, es que todo te lo da la práctica y la percepción o esa intuición o esa conexión. Entonces, cuando ya ha pasado un harto tiempo, no sé cómo explicarlo, pero tú puedes, como decía Renata, tú puedes jugar
ella creó su nuevo manual porque se dio cuenta que efectivamente hay varios cursos de que vienen las etiquetas mal escritas, entonces hay que perfeccionar cada día. Claro, ya hay otro tema, por ejemplo, el tema de la magia. Yo tengo un segundo nivel ya creado, ya donde ahí ya entramos a hacer las limpiezas sin muérdago, pero es importante tomar el primer curso porque yo en el segundo nivel no repito la parte teórica, ya, y eso lo doy por sabido, y hay que internalizar el protocolo. Y ahí sí hay más etiquetas de magia. En un primer momento solo les hago trabajar con una etiqueta de magia, porque para mí eso de la clasificación de las magias no existe. Yo investigué bastante el tema en su momento y llegué a la conclusión, muy personal, pero llegué a la conclusión de que en realidad todas las magias tienen un mismo origen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno tiende a pensar en, existe la magia negra. Sí, pero también existe la magia blanca, la magia verde, la magia roja, la cartomancia, la magia adivinatoria, ¿no es cierto? La necromancia, Todas las magias. la magia litúrgica, sí, porque la magia litúrgica, te digo, o sea, todo el rato. Y son todos procesos o sea, si habláramos de verdadera magia, la magia es de invocación, ¿ya? Y ahí, bueno, la distinción, si es brujería, si es hechicería, también, si trabaja con elementos o no, hay un montón de cosas. La cábala, y sobre todo el péndulo hebreo, yo te diría, sin temor a equivocarme, de que es una alta magia. ¿Cuál es la diferencia entre el péndulo hebreo y cualquier otra magia? Que nosotros nunca vamos a ir contra el libre albedrío de la persona. Por eso le preguntamos no a la Carla, no a Ratzial, sino al alma de Carla, si quiere la terapia o no. Porque solamente ella, en conexión con Dios, puede determinar si la terapia de péndulo hebreo le va a aportar en su camino, que Con es tu el ser tipo, superior en el fondo. Sí. claro, en definitiva. Y esa es la gran diferencia entre una magia buena, entre comillas, y una magia mala. Casi mejor hablar de magias malas, porque la magia mala finalmente va contra el libre albedrío de la persona. Incluso se generan también energías de magia con cosas que uno tendería a pensar que son buenas, como por ejemplo, y se ve mucho, ¿no? La gente que se pone a rezar para que al otro le vaya bien y lo encomienda a la Virgencita tanto. O las típicas cadenas de oración que a veces... Y le termináis creando un rollo a la otra persona porque no le sirve, o está mal hecho, y finalmente es O una porque energía. simplemente la otra persona por la que pidieron una cadena de oración, esa alma no quiere. Claro, por eso te digo cosas, no sé, no, bueno, no sé si ya se usará eso, pero no sé, pues, tú la que le reza la foto del novio para que vuelva. Y cosas de ese tipo, las velitas, y ese tipo de, entre comillas, rituales que se encuentran en internet, Como a la veces, canción Pongo a San Antonio patitas para acá. claro, bueno, no sé, mira, la gente se inventa una cantidad de cuestiones increíbles. Entonces, claro, termináis creándole a la otra persona energías de magia, pero son unas magias de poca monta, encuentro. Pero igual son energías que te van afectando. Renata, con hay protocolos, me refiero de oración o porque también lo preguntaste en Sí, la sí, en el curso de Alejandro. la charla, Entonces, te sí, pregunto a ti lo mismo. Acá en la terapia de péndulo hebreo también necesitamos un protocolo de iniciación y de finalización de la terapia, ya sea con oraciones, con mantras, con, no sé, salmos. la verdad es que no. Yo bien categóricamente no, porque O sea, eh, la- yo sé, pero yo te pregunto para que lo expliques. en la terapia de péndulo hebreo funciona con letras hebreas. Estamos trabajando con algo sagrado ya per se, ¿ya? Entonces realmente no necesitamos
más que obviamente la humildad suficiente para entender que no somos nosotros haciendo la terapia, sino las energías superiores. Eso por una parte. Ahora, hay posturas, no, esto no es sin controversia, ¿ya? Hay muchos terapeutas de péndulo hebreo que consideran absolutamente necesario hacer oraciones de protección, ¿ya? Ok. Y hay terapeutas de péndulo hebreo, y yo te lo digo personalmente porque las dos maestras que yo tuve tenían de estas posturas totalmente opuestas. Una decía que absolutamente necesario y la otra decía que absolutamente no. Absolutamente no, porque en el fondo con eso tú cortabas esa comunicación con la divinidad. Porque finalmente, como terapeutas, somos mediadores, somos instrumentos de la divinidad en esta terapia. Por eso Exacto, ella somos decía canales que, de servicio para exacto. ayudar a lo que... Yo tengo una postura ecléctica, ¿ya? Obviamente, yo sugiero una oración, que es el Beshem Hashem, que es muy bonita, que se invoca a los cuatro arcángeles y a Shejina. Pero yo lo veo como, y la forma y la intención con que yo hago esa oración al iniciar las terapias, que obviamente es mi sugerencia, no es que necesariamente tengas que hacerla tú igual, puedes hacer otra que te guste, la nave Koach o con lo que resuene, pero para mí es una especie de sacralización del espacio, ¿ya? Más que de protegerme, sino una forma de aperturar el espacio sagrado en el cual voy a trabajar la terapia. un Y tema luego a al respeto terminar, claro, y luego al terminar simplemente agradezco, doy gracias a la persona por haberme permitido ayudarla, a Dios por haberme dado las herramientas para poder hacerlo. Y bueno, y ahí cada uno con su tema. Yo no soy de creer en ángeles, ¿ya? Es como bien directa mis cosas, pero para mí la comunicación es directa, no pasa por intermediarios. Pero si a ti te resuena el arcángel Gabriel, no está mal. Es tu proceso también de entendimiento, de conexión. Eh, en ese sentido, claro, yo lo dejo abierto, pero como te digo, para mí es una forma de sacralizar el espacio. O sea, si hablamos de mundo, tú trabajas ahí al tiro en Ainsoft. No, ojalá. No estás en el nivel del mundo arcangelical, ¿ya? No, con mucho respeto, pero creo que ¿para qué le voy a hablar al arcángel Gabriel si le puedo hablar a Dios directo, ¿no? Se entiende, sí. Pero cada uno con su tema, ¿no? Y eso es lo que me pasaba en metafísica. Por eso que a mí la metafísica en un momento me chocó mucho, porque no me entraban las cuestiones a través de los arcángeles. ¿Te fijas? Bueno, Siempre me quedé cada ahí uno, cada alma con su... como que me faltaba algo para llegar ahí al punto. Entonces, claro, eso, pero esa es mi visión. Y y con harto respeto, o sea, lo dejo abierto a los alumnos para que ellos escojan sus metodologías. Generalmente terminan usando la oración que les propongo, pero que tampoco es mía, o sea, no es de mi autoría ni mucho menos, pero es muy bonita y creo que tiene mucho poder. Eso de imaginarse al final, al decir Shekinat El, las letras Aleph El, Lamed sobre tu cabeza, creo que es una oración que le da un tremendo power al espacio en que tú vas a hacer tu terapia. Sí, los cuatro ángeles. Claro, que Miguel, te Rafael, acompañan. Gabriel, Miguel Y y la Uriel, Chejina sobre nuestra cabeza. Hermoso. exacto. Bueno, para todos los arcángeles presentes. Sí, bueno, pero es que ellos son mensajeros, Sí. son emisarios, ¿no? Eh, con respeto, o sea, sin nunca faltándoles el respeto. Pero esa es mi forma de ver las cosas. Eh, bueno, Bueno, no bueno, ha hay sido un más gusto. preguntas. No sé, a ver qué llegó al chat. Voy a revisar. Ah, bueno, acá dicen muy bien explicado el tema de las denominaciones de magia. Gracias, Renata. Ahí, gracias, Ah, Renata, otra vez. no, ¿y a mí por qué? Bueno, El chat no se me actualiza. No sé, ¿no? después te escribieron a ti en Sí, me directo. están escribiendo por interno, les da vergüenza, les da vergüenza. Ah, Imagínate quién le cuesta a la Erika. no, pero Erika, sí. Vamos que se puede. Vamos que se puede, sí, todo es superable. Ahí es cosa de ponerle un poco de hombros y trabajar un poco. Pero todo es Bueno, superable. Renata, un placer y espero Bueno, tenerte pronto otra vez en
en un Quedo a tu chat. disposición, Carla, para lo que gustes. También si quieres hacer algún programa de cábala, podemos hacerlo. Me encantan esos temas, así que feliz de poder aportar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, este video lo vamos a subir a YouTube de SOT22 Concepción y ahí ya pueden también hacer más consultas si es que quedaron cositas ahí en el aire. Por supuesto, Bueno, encantada de resolverlas. Y si no, me escriben directo a través de las redes de Indievarus o el correo, también en si tú formulario me de dejas los contacto. datos, todos los datos por interno y yo los subo al YouTube, Renata. Ya, después. Listo. Súper, que tengan una muy linda semana y bendiciones para todos. Chapú a top, buen comienzo de semana para todos. Y bueno, y a los del grupo SOT22 Concepción tenemos mañana reunión interna, ya terminamos el libro La Cábala de Juli Pera de Jordi, para después comenzar estudios del libro SOT22 de nuestro querido maestro, el doctor Mario Saban. Ah, te Así voy a que meter ahí, ok. sí. Ya, Vamos, vamos, vamos que se puede. avanzando, avanzando. Qué bueno, muy interesante. Ya, Sí. pues a ver si nos conectamos ahí en esos cursitos. ¿Mm? Bueno, O que estén Zoom, muy no sé cómo bien. se. Buenas Ya. noches. Chao a Shalom. todos, que estén muy bien. Shalom.